Lunes 8 de enero. Iniciando, hermanos, la segunda semana ya de este mes de enero. Es un privilegio el poder saludarle y en este día celebrar o tener la fiesta del bautismo del Señor. Déjeme recordarle que esta festividad del bautismo del Señor se celebra inmediatamente, celebramos la Epifanía. El día de ayer, pues, celebrábamos, ¿verdad?, la fiesta de la manifestación del Señor, o Epifanía. Hoy celebramos el bautismo del Señor. Para ello, el Evangelio para este día está tomado de San Marcos, capítulo 1, versículos del 7 al 11. Doy lectura a la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Juan predicaba diciendo: que viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban, y que el Espíritu en figura de paloma descendía sobre él. Escuchó entonces una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo muy amado, yo tengo en ti mis complacencias. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El texto, hermanos, que hoy hemos leído es el mismo texto, por cierto, del sábado anterior. Y el sábado anterior, pues, le decía de que nos apegamos más al texto y que era para hoy, para esta celebración, en la cual podíamos hablar así rápidamente sobre el sacramento del bautismo. Todos sabemos cómo el bautismo es un sacramento, parte de los 7 sacramentos, ¿verdad? Pues claramente sabemos que el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la unción de los enfermos, la penitencia, el orden sacerdotal y el matrimonio son esos 7 sacramentos que nos ayudan a tener un crecimiento espiritual. Ahora, ¿qué es un sacramento? Un sacramento, hermanos, es un medio de gracia por el cual adquirimos una mejor relación con Dios. Puedo recordarle que todo sacramento tiene sus signos visibles y externos o invisibles e internos, ¿verdad? Claramente podemos hablar de cualquiera de ellos. Por ejemplo, el bautismo son signos como, por ejemplo, el agua, el aceite, la vela, que representan obviamente esos símbolos internos, ¿verdad?, de la unción del Espíritu, la luz de Cristo, obviamente el derramamiento de la gracia de Dios. Ahora, decíamos que el sacramento es un medio de gracia, pero ¿qué es la gracia? Y la gracia, hermanos, es el favor de Dios para con nosotros, que nos permite recibir redención y perdón de pecados. Una característica de la gracia es que no la recibimos por méritos propios, sino, obviamente, por la misericordia del Señor. Ante esto, es hermoso como este día celebramos el bautismo del Señor Jesús. Y claramente el texto que hoy hemos leído, ¿verdad?, que está tomado de San Marcos en su capítulo 1, nos presenta cómo el Señor Jesús, en el tiempo ya señalado, dice que se trasladó desde Nazaret de Galilea hasta el río Jordán, donde se encontraba Juan el Bautista bautizando. Y es interesante cómo el Señor Jesús va y obviamente se agrega a la fila, ¿verdad?, ya que muchos pedían a Juan que los bautizara. Es interesante cuando leemos nosotros el Evangelio de San Mateo y se nos dice que Juan se resistía a bautizarle, diciéndole que no necesitaba él bautizarse, ya que aquel bautismo que Juan anunciaba era el bautismo del arrepentimiento. Pero es ahí donde el Señor Jesús le va a insistir y le dice: haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo
lo que Dios quiere. Y aquí es donde surge para nosotros entonces una pregunta: ¿por qué Jesús se bautizó? Digo esto porque muchas personas en algún momento le han dado alguna dignidad de perdón de pecados al bautismo, cuando la palabra de Dios nos dice que es a través del bautismo que nosotros entramos a formar parte de la gran familia de Dios, que es la iglesia, pero que obviamente es a través del bautismo que nosotros, hermanos, somos lavados y obviamente injertados en la familia del Señor. Pero es importante e interesante cómo es que el Señor Jesús recibe el sacramento del bautismo, recibe el bautismo, el cual obviamente vino a significar y a dar muchas enseñanzas a través de aquel momento. Ahora, ¿por qué Jesús se bautizó? Y rápidamente le puedo mencionar algunas razones por las cuales el Señor Jesús se bautizó. La primera razón es, como lo dijo Juan, era necesario cumplir lo que Dios quiere, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo, insisto, cuando Juan le está diciendo que no necesitaba bautizarse, Jesús le dijo que era necesario que lo bautizara para cumplir lo que Dios quiere. Aquí estamos hablando que a través del bautismo cumplimos la voluntad de Dios. Y Jesús claramente dijo que era necesario bautizarse y creer para poder entrar en el reino de los cielos. Dijo: todo aquel que se bautice y crea entrará en el reino de los cielos. La segunda razón por la cual el Señor Jesús se bautizó es porque el bautismo marcaría el inicio de su ministerio. Pues claramente fue a través del bautismo donde Jesús recibe físicamente y de una manera visible y audible el derramamiento del Espíritu Santo, para que de esa manera él pueda declarar que el Espíritu de Dios estaba con él y que ahora le enviaba para poder hacer la obra que el Padre le había encomendado. Ahora, una tercera razón que también nos declara lo hermoso y lo valioso que fue el bautismo del Señor es que a través del bautismo se indicaba que él estaba consagrado a Dios, ¿verdad? Porque de esa manera él estaba pues ahora sellando su vida para el servicio y para la honra de Dios Padre. Pero también era importante porque a Juan, y eso lo hemos visto también en esta semana que ha pasado, a Juan, cuando el Padre lo envió a bautizar, le dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu Santo baja y se posa, ese es el Mesías. Esa fue la señal que Juan esperaba, y hoy se cumple en el Señor Jesús, por el cual va a ser Juan entonces el que se los va a presentar a sus discípulos, texto que ya también hemos visto esta semana anterior, cuando el mismo Juan les va a decir: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces, podemos decir que otra de las razones por las cuales Jesús se bautizó fuera para que el Espíritu Santo descendiera sobre él y obviamente para que Juan el Bautista lo reconociera como el Cordero de Dios, ¿verdad? Ahora, otra razón, que sería la sexta, es porque a través del bautismo el Señor Jesús se identificó con el pecado humano, ¿verdad? El Señor pues viene y obviamente se hace Él uno con nosotros, identificándose con nuestra fragilidad, tomando nuestro lugar en la cruz, tomando nuestro lugar obviamente en el mundo, para poder nosotros ser redimidos y ser lavados por su sangre. Y una última razón que le podría presentar en este audio por las cuales el Señor Jesús se bautizó es que, hermanos, su bautismo fue ejemplo para sus discípulos. El hecho de que nosotros también podamos participar de ese momento maravilloso en el cual, hermanos, entramos a formar parte de la gran
familia de Dios. Recuerde, es a través del bautismo que nosotros somos injertados para poder ser verdaderamente hijos de Dios. Es a través del bautismo que dejamos entonces de ser criaturas de Dios para convertirnos en hijos de Dios, que es una diferencia, ¿sabe? Una criatura de Dios puede ser un animalito. Ellos son criaturas de Dios. Pero es muy distinto, ¿verdad? Un animalito que puede ser, insisto, una criatura de Dios, a una persona que ha sido sellado y ungido con el Espíritu Santo, porque obviamente esa persona es un hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, es a través del bautismo que dejamos de ser criaturas y nos transformamos en hijos de Dios. Esto, insisto, no es por méritos propios, sino, pues, por la misericordia enorme, por la gran misericordia que derrama el Señor, su gracia en nuestras vidas. Por eso creo que es importante el que nosotros participemos, ¿verdad?, también de este sacramento, para recibir así el derramamiento del Espíritu y obviamente ser injertados en la gran familia de Dios. Jesús se bautiza. Es hermoso como ahora el texto nos dice: al salir Jesús del agua, vio que de los cielos se rasgaban y que el Espíritu Santo baja sobre él y descendía en forma de paloma. Esto es importante porque en el ministerio del Señor Jesús, obviamente el Espíritu Santo vino a jugar un papel importantísimo. El mismo Señor lo va a decir cuando se haga la proclama en Nazaret, cuando Él diga: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Obviamente Él estaba ungido, estaba lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero esto le fortalece para que con la unción del Espíritu, obviamente sea el Señor el que cumpla la tarea, la labor, esa misión importantísima de redención que el Padre le había encomendado. Pero no solamente era para poder morir, sino también para poder ofrecer su vida y hacerlo, obviamente, bajo la unción y la fortaleza del Espíritu Santo. Es ahí entonces donde se nos dice que el Señor, al salir del agua, recibe el Espíritu, y se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo muy amado, yo tengo en ti mis complacencias. Es acá entonces donde el Señor está recibiendo esa confirmación del Padre, porque le está diciendo: tú eres mi Hijo. Esto, hermanos, es importante porque vino a fortalecer el servicio, a hacer que el Señor Jesús entendiese que había llegado el momento de dar inicio a su ministerio, que era necesario hacer aquella obra, la cual no iba a ser fácil, pero que para ello el Espíritu Santo le había ungido, para que él fuera ahora ese hijo obediente, ya que el Padre estaba complacido con todas sus acciones. Queridos hermanos, este texto nos enseña también a nosotros que debemos de buscar siempre que sea Dios el que se sienta complacido con nuestro servicio, el que podamos escuchar cada día en nuestro corazón esa palabra que diga el Señor: tú eres mi Hijo muy amado, tú eres mi hija muy amada, yo tengo en ti mis complacencias. Que el Señor diga: me complace lo que haces, me agrada lo que haces. Eso es lo que debemos de buscar, porque de esa manera es como el Señor en su agrado, ¿verdad? Él va a derramar esa gracia,
Él va a derramar esa presencia, Él va a derramar ese espíritu también en nosotros. Jesús entonces se bautiza y es después de acá que se va a trasladar para el desierto. Claramente el texto va a decir que el Espíritu Santo lo llevó. Recuerde, ahora el Espíritu lo ha llenado y es el Espíritu el que lo va a llenar o lo va a llevar, al desierto para que allá sea tentado. Ante eso, dejémonos nosotros también fortalecer, pero ante todo dirigir por el Espíritu de Dios. Ese Espíritu, hermanos, que está con nosotros, que lo recibimos desde nuestro bautismo, pero que es necesario que tengamos esa oración, esa búsqueda de su rostro, que tengamos esos espacios de formación bíblica para que todo eso nos fortalezca y podamos nosotros de igual manera ser esos hijos de Dios, para que nuestras acciones, lo que hagamos, sea del agrado, sea de la complacencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por ello, hermanos, en este día celebramos el bautismo del Señor. Nos alegramos, pero también recibimos ese ejemplo de vida, ejemplo de fe, para poder también nosotros acudir al sacramento del bautismo y así ser parte de la gran familia de Dios. Ánimo, Dios es fiel y está siempre para bendecir a su pueblo. Que el Señor, hermanos, en este hermoso día nos bendiga, derrame su gracia sobre nosotros y nos dé la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.